Te doy la bienvenida al canal de Moquita Emosex, yo soy Laura, te recuerdo que puedes suscribirte, dar a me gusta al vídeo y todas estas cosas para no perderte nada del contenido que vamos compartiendo. Hoy quiero hablaros de la educación sexual, de qué es esto de la educación sexual, porque cuando digo que me dedico a dar educación sexual o a ser educadora sexual, que ya esto sí que me encuentro las reacciones más grandiosas y maravillosas, me encuentro 4 reacciones fundamentales. La primera es la morbosa, esa persona que me dice educación sexual, tu novio tiene que estar contento, además con esa sonrisa pícara que yo ya sé que me está viendo desnuda más que vestida ahora mismo. Luego está otra persona que es la que se asusta cuando yo digo educación sexual y dice obscenidades, le vas a hablar guarrerías a los niños. No, señora, señor, tranquilo, que yo no hago esas cosas, yo hablo de otras muchas cosas, pero no hablo de obscenidades, ¿vale? Tranquilidad, vamos a calmarnos. La tercera es la básica, que cuando yo digo educación sexual me dicen sí, es verdad, a mí me enseñaron a poner un preservativo. Ojo, seguramente masculino porque del femenino ni nos hablaban. Bueno, pues eso tampoco es la reacción que yo busco. Y la cuarta es la persona que ha dado un paso más, que tiene algo más de información sobre el tema y que me dice, tú vas a hablar de sexualidad, de la sexualidad en su amplitud, de las personas, de cómo somos. Bueno, esto va más encaminado, pero no te pierdas el vídeo porque ahora te voy a contar bien qué es la educación sexual. Para explicarte qué es, primero te voy a decir lo que no es. La educación sexual no es solo hablar de ITS, ETS y enseñar a poner preservativo. La educación sexual no es hablar de obscenidades, ni hablar de sexualidad, ni de metesacas, como podemos tener en la mente a lo mejor, y no es hablar de juguetes y de todo el mercado que existe ahora. Entonces, bueno, me diréis, Laura, ¿entonces qué es la educación sexual? Porque claro, lo que podemos tener en la cabeza de educación sexual es lógico que sea esto. Pues vamos a verlo. Lo que hemos dicho hasta ahora puede ser parte de la educación sexual, pero no es el todo, es una parte de lo que se puede hablar en talleres, en formaciones o en acompañamientos de educación sexual. La educación sexual, valga la redundancia, es la educación de los seres sexuados, es decir, de los seres humanos, de las personas. Y por tanto, la educación sexual va de la mano de toda la educación que demos. Cuando yo educo a un niño, una niña, un alumno, a mi hijo, en un determinado comportamiento, eso es educación sexual, porque de alguna forma le estoy explicando cómo se tiene que comportar, cómo se tiene que relacionar, cómo tiene que ser o cómo espero que sea, o simplemente qué personalidad tiene. Eso es educación sexual también, y no le estoy hablando al niño o a la niña de un preservativo de relaciones sexuales. Es una parte, pero no es el todo. La educación sexual es la educación del maravilloso descubrimiento del quién soy, por qué soy como soy, por qué mi biografía, mi recorrido vital me ha hecho ser como soy, qué proyectos tengo, qué me atrae, qué me gusta, qué aficiones tengo. Todo eso es educación sexual. Reflexionar e indagar sobre estos temas es hacer educación sexual. La educación sexual es una actitud de cultivo, es decir, una actitud de sembrar la reflexión, las preguntas y que la persona que yo tengo delante, las personas con las que trabajo, saquen sus propias conclusiones, no las conclusiones que yo quiero que saquen. Al final se trata de que en base a nuestros recorridos vitales, a nuestras biografías, con esta actitud de cultivo, de preguntas, seamos capaces de sacar nuestras propias conclusiones y reflexionar sin que venga alguien de fuera, alguien externo a decirnos qué es la realidad o qué es la verdad. La educación sexual también es la educación en la diversidad, en entender que hay muchas personas en el mundo y que cada persona es como es y que no hay una persona igual que otra, que somos diferentes, somos diversos, somos diversas y eso es una auténtica riqueza y una auténtica maravilla que nos aporta muchas cosas buenas, que nos enriquece como sociedad, como personas y como seres relacionales que somos, porque no olvidemos que somos seres sociales y nos construimos en base a las relaciones con otras personas. Y claro que cuando hablo de educación sexual puedo hablar de prevención de violencia sexual, puedo hablar de métodos anticonceptivos, puedo hablar de relaciones sexuales, puedo hablar de consentimiento, pero es que en ese hablar de todas esas cosas va implícito todo lo demás, va implícito el quién soy, quién me ha educado, cómo me ha educado, cómo he vivido yo esto, porque la educación sexual, en definitiva, no es más que la reflexión de quién soy, por qué soy como soy, qué me ha traído hasta aquí, qué me ha hecho ser quien soy y qué queremos ser. Y dentro de eso caben muchísimas cosas. Espero que con esto te haya quedado un poquito más claro qué es la educación sexual. Contacta conmigo si te queda alguna duda o si hay algo muy concreto que quieres saber. Y no olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para seguir aprendiendo de esto de la educación sexual.